Perfecto, ya vimos cómo se descompone una fuerza en sus componentes X y Y. Ahora, ¿qué sigue? Simplificarlo tomando en cuenta las direcciones a donde se mueve. Regularmente dentro de los vectores es importante tener sentido y dirección, porque eso nos dice hacia dónde va la fuerza. Vamos a ver que a través de muchos ejemplos vamos a tener fuerzas negativas, pero el negativo no significa, de hecho no existe una fuerza negativa como tal, ¿o sí? En estos ejemplos vamos a ver que el signo nos dice hacia dónde se dirige. Nosotros ponemos nuestro plano de referencia X y Y y sabemos que cuando es positivo en X se mueve hacia la derecha, positivo en Y se mueve a la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo te digo que incluso yo puedo decir que todo lo positivo va hacia abajo? Pues será mi sistema de referencia. Y a partir de esto también existen vectores unitarios. Los vectores unitarios guardan esta información de saber hacia dónde se dirigen cada uno de los vectores. Es importante saber de dónde viene, cómo los constituimos y qué significa. Entonces, pues vamos. Veamos entonces qué son los vectores unitarios. En el análisis de la estadística ya hemos hablado de muchos de los vectores, cómo se suman, cómo se multiplican, incluso cómo se descomponen en vectores que estén a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, que simplemente nos sirven para simplificar bastante las operaciones y hacerlo más sencillo, porque cuando dos vectores se encuentran en la misma dirección, simplemente tenemos que sumar su magnitud, sumar o restar dependiendo a dónde se vaya. No tenemos que hacer cálculos con la ley del paralelogramo y nos revolvamos bastante la cabeza. Entonces, vamos presentando lo que son los vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? Son vectores que tienen de magnitud 1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un vector f, y lo multiplicamos por un vector unitario, esto nos va a dar el vector f. Este vector unitario, tal cual, si nosotros obtenemos el módulo, esto va a ser f por 1, y f por 1 pues es f. Darle el módulo, obtenemos esa relación. Un vector unitario responde a las siguientes características. Si nosotros, por ejemplo, en matemáticas multiplicamos 3 por 1, esto es igual a 3. Si nosotros multiplicamos x por 1, esto es igual a x. Vean que este valor se conserva en los dos casos. Pues es lo que se trata, solamente lo único que tratamos de hacer es darle una dirección establecida. ¿Cuál es esa dirección que le intentamos dar? Pues cuando nosotros tenemos una fuerza F, ya vimos la clase pasada que nosotros intentamos reducirla a los componentes. Pues bueno, esos componentes nosotros lo podemos simplificar diciendo que van en X y en Y. Coloquialmente, el X le vamos a llamar Y y a todo lo que vaya en dirección Y le vamos a llamar J. De tal manera que cuando tengamos una fuerza, un vector fuerza, que es esta F, nosotros podamos descomponerla en una componente en X que va en la dirección en Y, más una componente Y que va en la dirección J. Y esta, tanto Y como J, nos darán el sentido. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros tenemos más de una fuerza. ¿Qué sucede ahí? Pues simplemente, cuando nosotros tenemos más de una fuerza, pues tenemos que sumarla. Vimos en la clase pasada
de que muchas veces podría ser que necesitáramos sumar fuerzas a través de la ley del paralelogramo y sería bastante tedioso para tantas fuerzas. Pero ¿qué sucede si nosotros quisiéramos sumar todas las fuerzas juntas? Y tendríamos aquí nosotros tendríamos esta F1, esta F2, son vectores, y esta fuerza 3. Pues tendríamos lo siguiente, tendríamos que F1 sería F1x en I más en I más F1y en J. F2 la podríamos representar como F2x en I más F2y en J. Y F3 podemos representarla con F3x en I más F3y en J. Pero vean algo curioso, a todos les puse un signo positivo, pero nosotros sabemos que todo elemento que va desde aquí hacia abajo en Y es negativo. Todo lo que va hacia la izquierda después de esta línea de Y es negativo. Tanto es así que sabemos que aquí para X el signo aquí es positivo y Y es positivo. En este lado X es negativo y Y es positivo. En este cuadrante X es negativo y Y también es negativo. Y en este cuadrante X es positivo y Y es negativo. Entonces para la fuerza 1 los dos son positivos. Muy bien. Para la fuerza 2 que va hacia el segundo cuadrante, X, el componente en X deberá de ser negativo. Entonces este es negativo y el Y es positivo porque va hacia arriba. Y para el tercer caso, X va hacia la derecha, es positivo, y Y va hacia abajo. Entonces este deberá ser negativo. Cuando nosotros ya tengamos las tres fuerzas, nosotros podemos pasar a sumar componente a componente, de tal forma que la fuerza resultante de estas tres fuerzas va a estar dada por la suma de todos los componentes en I, que va a ser F1x menos F2x más F3x. Y esto de acá vamos a determinar que es FRX. ¿En qué dirección? En Y. Luego tenemos la dirección J, que es sumar todos estos numeritos en J. Vamos a poner F1y más F2y más F3y. Todo esto de acá sería F resultante en Y. No sabemos el signo que toque. De hecho el último me estaba equivocando y este valor es negativo y va en dirección J. Regularmente hay que hacer operaciones y hay que llevarlo todo con calma para que no nos perdamos en el proceso. Entonces sabemos que nuestra fuerza resultante va a ser FRX más FRY. Si nosotros hacemos las sumas por separado, nosotros podemos indicarle algo. Nosotros podemos decir que lo que se mueva
hacia la derecha va a ser con signo positivo. Y ahí se mueve FRX, de tal forma que podamos agarrar esta convención que se nos presenta aquí en nuestro plano cartesiano. Todo lo que va hacia la derecha es positivo, todo lo que va hacia arriba es positivo. Entonces FRX será F1X va hacia la derecha, positivo. F2 va hacia la izquierda, pues va a ser negativo. F2X y F3 va hacia la derecha, entonces será positivo. F3X. Y para Y vamos a decir, todo lo que suba va a ser positivo. FRY va a ser igual a F1Y va hacia arriba, más F2Y va hacia arriba, menos F3Y. Y a esto, a cada uno de estos le vamos a llamar como sumatoria de fuerzas en X, y este va a ser sumatoria de fuerzas en Y. La fuerza resultante, magnitud, va a estar dada, recuerden que esta fuerza resultante es un vector. La fuerza resultante va a estar dada por la raíz cuadrada de sumar sus dos componentes, FRX más FRY, pero sin olvidarlos de elevarlos al cuadrado. Y el ángulo en el cual termine esta fuerza resultante va a estar dado por la tangente inverso de FRY sobre FRX. Importante pregunta en este momento. ¿Cómo sabemos que es FRY entre FRX? Pues siempre θ va a ser el ángulo que va a estar pegado a uno de los catetos, en todo momento. Por ejemplo, si el ángulo es este, va a ser el opuesto entre el adyacente. Pero si en cierto dado caso es este ángulo, va a ser el opuesto entre el adyacente. Siempre va a depender de dónde se encuentre el ángulo, para así nosotros poder determinar hacia dónde se dirige. Es hora de llevar estos conocimientos a la práctica, entonces para ello nos vamos a pasar al siguiente video.